el alma presenta la palabra de Dios. Prepara tu corazón desde este momento. Gloria sea tu nombre, Señor. Santo eres, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Que seas tú, Señor, hablando, mi Dios amado, a cada uno de aquellos que nos sintonizan en cada lugar donde estamos llegando, Padre Celestial. Que seas tú, Señor, llegando, Señor, a cada vida, mi Dios amado, que el día de hoy nos van a escuchar, Señor, a través de esta frecuencia, Señor. Mi Señor amado, derrámate, Señor, con unción y poder, Señor. Levanta al caído, Señor. Habla, Señor, aquel que está abatido, angustiado, Señor. Que seas tú, Señor, trayendo palabra de vida eterna, palabra, Señor, que ha de levantar. Yo te invito ahí como estás en la presencia del Señor, que puedas cerrar tus ojos ahí en la presencia. Irra Santa, arriba Dosna, Señor. Santo eres, dile, Señor. Hoy queremos escuchar palabras, Señor. Palabras, Señor, tuya, mi Dios amado, que va a ser impartida, mi Dios amado. Que seas tú, Señor, hablando al corazón de aquellos, Señor, que dispongan, Señor, su corazón, mi Dios amado, sus oídos, Señor. Limpia, Señor. Limpia los corazones, Señor. Señor, abre, Señor, los oídos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, barre, Señor, con toda contaminación, Señor, de toda contaminación, Señor. Fuerzas espirituales, Señor. Señor amado, barre ahora, Señor. Limpia, Señor, con el fuego del Espíritu Santo, Señor. Incendia los aires, Señor. Limpia, Señor. Limpia, Señor. Toda contaminación, Señor. Toda fuerza espiritual, Señor, que se opone, Señor, a tu palabra, mi Dios amado. Con toda fuerza espiritual, Señor, que hay en los aires. Barre, Señor. Barre, Señor. Toda fuerza espiritual, Señor, que quiere oponerse a tu palabra, Señor. Con toda esa fuerza, Señor, que sale, Señor, de la profundidades, Señor, de la tierra, mi Dios amado, que sean echados, expulsados, Señor, en el nombre de Jesús. Mi Dios amado, que seas tú, Señor, trayendo palabra, Señor, palabra de vida eterna, Señor. Palabra que ha de edificar, Señor amado, a cada corazón, a cada vida, Señor. Mi Dios amado, que seas tú, Señor, llegando, Señor, a cada corazón. Que seas tú, Señor, llegando, Señor, a cada vida, Señor, que nos sintoniza en el día de hoy, a cada hermano, a cada hermana, Señor, a cada amigo, amiga que nos sintoniza, Señor, por primera vez, Señor. Yo te invito ahí como estás, que no cambie la sintonía, que puedas escuchar palabra de vida eterna, palabra que va a edificar tu vida, palabra que va a cambiar tu pensamiento, palabra que va a llegar a lo más profundo de tu alma, palabra que va a ser de edificación para tu vida. Dale ese lugar al Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Dile. Aleluya. Bendito, bendito sea tu nombre, Señor. Yo te invito ahí como estás en la presencia del Señor, que puedas abrir el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7 en adelante. Lleva por título Viviendo por la Fe. 2 de Corintios, el libro de Corintios. Amén, capítulo 4,
verso 7 en adelante. Dice así la palabra del yo soy el que soy de los ejércitos, del Dios de Israel, nuestro Jesús, nuestro Dios, nuestro Yahvé, nuestro Alfa, nuestra Omega, nuestro principio, nuestro fin, el que era y el que es y el que ha de venir. Dice esto el día de hoy. A través del apóstol Pablo habla el Señor. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. ¿Y qué más dice su palabra? Sigamos, verso 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Verso 10 del capítulo 4 de 2 de Corintios. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Y en el verso 11 dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa, amén, en nosotros, y en vosotros la vida. Verso 13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, dice el apóstol Pablo. Verso 14 del capítulo 4 de 2 de Corintios dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Amén, para que abundando la gracia por medio de muchos, amén, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, dice el Señor. Amén. Porque esta leve tribulación, amén, momentánea, produce en nosotros una y cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Amén. Y dice el Señor: gloria a Dios, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, dice el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Hasta ahí no vamos a llegar. Yo creo que va a ser de bendición esta palabra para tu vida, y no tan solamente para tu vida, sino también para mi vida y para todos aquellos que nos sintonizan el día de hoy, amén, que están prestando oído, amén, para todos aquellos que dispongan el corazón. Yo te invito ahí como estás, que puedas disponer el corazón, que podamos decirle: Señor, que seas tú, Señor, hablando y no seamos nosotros, Señor, que seas tú, Señor, interpretando la palabra, Señor, que no seamos nosotros, Señor, menos de nosotros y más de ti, Señor. Que seas tú, Señor, en el Espíritu Santo de Dios, entrando, Señor, a cada hogar, a cada vida, a cada corazón, que el día de hoy, Señor, se encuentra atribulado, se encuentra en aflicción, se encuentra, Señor, en persecución. Señor amado, que seas tú, Señor, trayendo palabra de vida eterna, palabra que va a edificar tu vida, palabra que el Señor va a derramarse en tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Ahí, ¿cómo estás? Sentado en tu mesa, quizás el día de hoy, o en tu cama, estás ahí recostado.
Prepara tu corazón, porque el Señor el día de hoy va a hablar a tu vida. Hoy vas a entender, vamos a tocar varios aspectos bíblicos como hacemos siempre en cada mensaje. El Señor nos lleva a tocar muchos pasajes en relación a este mensaje. El día de hoy, Él quiere llegar a tu vida. Dile: Señor, heme aquí, quiero oírte el día de hoy. El apóstol Pablo manifiesta en 2 Corintios capítulo 4, verso 7, algo muy importante que sucede en la vida del cristiano. Dice las Escrituras, verso 7 del capítulo 4 de 2 Corintios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando el apóstol Pablo hace relación estos vasos, amén, yo te invito a que puedas abrir Romanos capítulo 9, amén, el libro de Romanos. Te invito a que puedas abrir capítulo 9, verso 23. ¿Qué nos dice en relación a los vasos? Romanos capítulo 9, verso 23 dice: gloria a Dios. Y para ser notorias, Romanos 9, 23, y para ser notorias la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado esto. Amén, gloria a Dios. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Amén. Y te invito a que puedas seguir leyendo en el verso 25 del capítulo 9 para poder entender. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Amén. Y a la no amada, y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, y allí serán llamados hijos de Dios viviente. Amén. Entender de qué vaso nos hablaba el Señor. El apóstol Pablo hacía relación, amén, que el tesoro que Dios quería depositar en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea manifestado. Amén. Y el poder sea manifestado, el poder de Dios y no de nosotros, sino que nosotros pasamos a ser solamente instrumentos. Tú, amigo, amiga, hermano, hermana que me sintonizas el día de hoy, tú puedes llamarte un vaso, el vaso del alfarero. Amén. ¿Y de qué tesoro hablaba el Señor? En todo el contexto bíblico del capítulo 4, verso 7 hasta el verso 18 nos habla de la fe. Es el tesoro que Dios quería depositar en nosotros. En ti, hermano, en ti, hermana, que vives por la fe. Ese tesoro de la fe. Porque dice en el verso 7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, y nosotros somos de barro. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos tomados del polvo, y el Señor nos hizo conforme, amén, a su gracia, para depositar en estos vasos pequeños el poder de Dios, la excelencia de Dios, la perfección de Dios. Ciertamente el hombre fue la perfección de Dios. Génesis 1:26 nos habla que Él nos creó y que nosotros somos hechura y semejanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo lo que hizo Dios era perfecto. Por eso el hombre es perfecto. Aunque tú puedas tener, amén, detalles sin terminar, amén, hablando en el conocimiento, hablando en lo físico, tú eres perfecto. Y Él quiere depositar el día de hoy
ese tesoro de la fe, que no todos lo tienen, sino solamente aquellos que disponen el corazón a ser vasos de barro, que el alfarero los pueda trabajar. Y Él quiere depositar ese poder, no el del hombre, sino de Dios, en tu vida. La fe nos habla en Hebreos 11:1 que la fe, amén, es la certeza, la convicción. Es lo que habla de la fe. Ese es uno de los tesoros que Dios quiere depositar en tu vida como vaso. Amén, como aquellas 5 vírgenes prudentes. En relación a la palabra en Mateo 25 nos habla 5 prudentes y 5 imprudentes. Que 5 habían llenado sus vasos, sus lámparas con el aceite. Ahí vemos un tesoro, la llenura del Espíritu Santo, la excelencia, el poderío de Dios depositado en un ser humano, porque Dios le dio, amén, la potestad al hombre de ser hechos hijos de Dios, conforme al Evangelio de Juan 1:12, que Él nos aceptó. Y en relación a esta palabra nos hablaba también que iba a llamar el Señor a un pueblo gentil, amén, queriendo mostrar su amor. Por eso es importante que nosotros podamos entender Romanos 9:23, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Esos vasos es el ser humano. Esos vasos son aquellos que se llaman hijos de Dios, aquellos que viven una vida de fe, aquellos que han dispuesto seguir al Mesías, seguir al Señor. Él ha preparado de antemano. Por eso dice su palabra que tú fuiste escogido desde el principio de la creación del mundo. Ya estabas inscrito en el libro de la vida y ahora solamente te has manifestado. La misericordia de Dios se ha manifestado en tu vida. Amén. Y no tan solamente a judíos, sino también a gentiles. Los judíos son el pueblo, amén, de Dios, el pueblo, los hijos de Dios en la antigüedad y hasta el día de hoy. Pero los gentiles, a partir de Jesús, pasamos a ser hijos de Dios por la misericordia. Nosotros hemos sido añadidos, hemos sido injertados. Nosotros, no siendo el pueblo amado, el Señor nos amó. No siendo el pueblo terrenal, no siendo el pueblo que el Señor puso sus ojos en el pueblo judío, Él tuvo misericordia. Amén. Nosotros somos aquellos vasos que el Señor quiere depositar el poder, y Él quiere depositar este poder en tus manos el día de hoy, y tienes que entenderlo. Dile: Señor, heme aquí, yo quiero que deposites ese poder en mi vida. Heme aquí, Señor, un vaso. Hazme un vaso nuevo el día de hoy. ¿Y qué dice la palabra? Amén. Gloria a Dios. En el verso 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados. Amén. Porque nosotros hemos entendido la misericordia de Dios, que estamos atribulados en todo. Hay aflicción en tu vida. Tú que has dispuesto, amén, que has dispuesto a ser un vaso de Dios. Hay tribulación en todo, mas angustiados, mas no en amén, dice la palabra, atribulado en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Quizás tú le encuentras como una trabalengua y no puedes entender qué es lo que te está diciendo. Yo te invito a que puedas abrir 2 de Corintios capítulo 6, verso 4, ahí al ladito. Y este contexto bíblico encierra todo lo que hemos compartido en el verso 8 y en el verso 9. 2 de Corintios capítulo 6, verso 4 dice: antes bien, nos recomendamos en todos, como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidades,
en angustias, en azote, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos y en ayuno, dice el Señor. Estamos atribulados, dice también en el verso 8 del capítulo 4 de 2 de Corintios. En todo hay tribulación, hay llanto, hay lágrimas. Pero ¿qué dice el Señor a través del apóstol Pablo? Mas no angustiados. ¿Por qué? Porque aunque vengan las tribulaciones, sabemos que hay una esperanza, y tú sabes que aunque vengan los problemas, haya tribulación en tu vida, hay esperanza. Amén. Y no te encuentras angustiado, porque hay una luz de esperanza. Y dicen apuros, mas no desesperado, porque la desesperación hace, amén, que puedas cometer locuras. Amén, que puedas tomar decisiones apresuradas. Amén, mas no desesperado, angustiado, sí. Amén, gloria a Dios, pero con esperanza. Y en apuros, mas no desesperado. Te encuentras ahí apurado, presionado, porque quizás hay problema en tu hogar, hay problema con tu esposa, con tu esposo, hay problema con tus hijos, hay problemas, amén, en el trabajo. Pero ¿qué dice? Mas no desesperado, sino vas a tener esa paz, esa convicción, esa fe, esa certeza. Amén, perseguidos, amén, mas no desamparados. Y tú quizás me podrás decir, hermano, pero ¿cómo? No entiendo. Perseguidos. Muchos podrán decir, bueno, ¿perseguido por quién? Por los problemas, por las aflicciones. Dado que aquí en Argentina todavía estamos perseguidos por los problemas, por las aflicciones, por fuerzas espirituales, no como en otros países. Están siendo perseguidos en lo literal, perseguidos para que no prediquen el evangelio de Jesucristo. Pero ¿qué dice? Perseguido, mas no desamparado. ¿Por qué? Porque hay uno que te está amparando, hay uno que te está cuidando, y ese Jesús de Nazaret que el día de hoy te está hablando a tu vida. Te encuentras perseguido, te encuentras ahí atribulado, te encuentras, amén, angustiado, te encuentras en apuro, mas Él te está cuidando. Derribados, pero no destruidos. Sí, quizás vas a caer quizás en llanto, en lloro, en lágrimas. Pero ¿qué dice el Señor? No destruidos. No van a poderte destruir, así como derribaron el primer templo, el segundo templo judío. Amén, pero se volvió a construir. Mas el segundo templo todavía no se ha construido, pero ya están las bases para poderse construir. Mas, amén, para nosotros, el pueblo gentil, para el nuevo pueblo de Israel espiritual que somos nosotros, mas hay un templo que no ha sido, amén, construido con bases humanas, con construcciones, amén, gloria a Dios, con material humano, sino ha sido construido en el Espíritu de Dios. Mas el Señor habló de ese templo diciendo: yo derribaré, amén, este templo. Amén, y en 3 días lo volveré a construir. Destruiré este templo en un día, más en 3 días lo derriba. Amén, lo volveré a construir, dijo el Señor. Pero Él estaba hablando de Él. Amén, y aquellos judíos pensaban que Jesús iba a hacer un atentado y que Él iba a derribar ese templo. Amén, el segundo templo. Pero no entendían. ¿Por qué? Porque el templo que se ha sido levantado era en Cristo Jesús, y ese templo es eterno, ese templo permanecerá por siempre, así también como tú eres templo de Dios, como nos dice 1 de Corintios 3:16, ¿acaso ignoráis que vosotros sois templo del Dios Altísimo? Así también, como ese templo fue derribado en un día, y en 3 días fue edificado, en 3 días resucitó el Señor. También te dice el Señor: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque podrán derribarte en lo físico, pero no te van a poder destruir adentro, porque tú llevas el poder de Dios, porque tú llevas la vida eterna en Cristo Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Mas esa es la fe y la convicción. Amén. Puedes ser derribado, sí, con los problemas, aflicciones, lágrimas. Quizás vas a encerrarte 2, 3, 4, 5 días, quizás en tu habitación, lleno de dolor, lleno de persecuciones. Pero no van a destruirte. Porque dice el Señor: mas no os preocupéis por lo que dañan el cuerpo, más bien preocupaos por aquel que puede mandar el alma al Seol, aquel que puede destruir el alma. Los que destruyen el cuerpo, no hay preocupación por ello. Amén. Mas el Señor quiere que te preocupes por tu alma, porque eso no van a poder tocar. No van a poder tocar, ni la muerte no va a poder tocar, ni ninguna, amén, fuerza espiritual que se levante, ni macumbero, ni, amén, ni brujo, ni hechicero, ni sortílego. Nadie va a poder llegar a tu alma, porque esa alma va a tener un dueño. Amén. Aquel que dijo: mías son las almas. Amén. Tú eres de Él. Amén. Tú le perteneces a Él. Amén. ¿Y qué dice el Señor? Llevando en el cuerpo, en el verso 10, siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué nos dice el Señor en relación a esta palabra? Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Yo te invito que puedas abrir 1 Corintios capítulo 1 verso 18, en relación, ¿qué nos quiere decir en el verso 10? Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Amén. ¿Qué nos dice 1 Corintios capítulo 1 verso 18? 1 Corintios capítulo 1 verso 18. Recordemos que estamos en vivo el día de hoy. 1 Corintios capítulo 1 verso 18. Te invito a que puedas abrir 1 Corintios capítulo 1 verso 18. ¿Qué nos dice en relación? ¿Qué nos dice en el verso 10 de 2 Corintios capítulo 4? Llevando en él el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Amén. Y en 1 Corintios 1 18 nos dice el Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. ¿Y qué nos dice también en relación a esta palabra? Lucas, capítulo 14, verso 27. Te invito también que puedas abrir Evangelio de Lucas. Amén. Lucas, capítulo 14, verso 27. En relación a la cruz. Y el que no lleva su cruz, amén, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amén. Verso 27 del capítulo 14, en relación a la cruz, dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mis discípulos, dice el Señor. Primeramente leíamos en 1 Corintios 1:18, que nos dice que para aquellos que se pierden, amén, la cruz es locura. ¿Por qué es locura? Amén, porque ellos no entienden lo que es la muerte de cruz. Por eso dice: y llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para llevar esa cruz. No es una cruz de madera, no es una cruz hecha por un carpintero, de ninguna manera. Muchos malentienden y algunos se cargan la cruz y pueden llevarlo, amén, kilómetros y kilómetros, amén, haciéndose ver por todo lo que sufren.
Pero déjame decirte que la cruz que nos habla en el verso 10 del capítulo 4 de 2 de Corintios es una cruz espiritual, y en esa cruz mueren los deseos carnales. ¿Por qué? Porque la carne tiene obras de la carne y el espíritu tiene obra del espíritu. Como nos dice, amén, Gálatas 5:16, amén, y llevando en él, en el cuerpo, siempre por todas partes la muerte de Jesús. Cuando Jesús murió, amén, clavó el pecado del mundo. Como nos dice Isaías 53, verso 4 en adelante, que Él llevó nuestras enfermedades, que Él llevó nuestros pecados, que todo el pecado del mundo cayó sobre ¿quién? Sobre Jesús de Nazaret. Y nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, tenemos que llevar esa cruz espiritual, muriendo cada día, haciendo muerte espiritual cada día. ¿Y cómo? Tú me dirás, hermano, no entiendo. ¿Cómo podemos hacer nosotros muerte? ¿Será que tendremos que clavársela en una madera? No, de ninguna manera. Sino tú tienes que arrodillarte, amén, cada día, cada noche, cuando te vas a dormir, y decir, Señor, yo me arrepiento de lo que hice, Señor. O cuando vengan fuerzas espirituales de pelea, se manifiesten fuerzas espirituales de fornicación, de adulterio, amén, puedes decir, Señor, yo quiero entregarte, quiero morir cada día, Señor. Yo no quiero que la carne se manifieste en mi vida. ¿Por qué? Porque las obras van en contra, amén, las obras de la carne van en contra del Espíritu de Dios, mas el Espíritu de Dios va en contra de la carne. Mas dice su palabra en Gálatas 5:16 que ellos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieres. Amén. Por eso dice en el verso 10, amén, del capítulo 4 de 2 de Corintios, llevando del cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Por qué dice por todas partes? Porque muchos malentienden y algunos dicen, ay, no estoy en la iglesia para ir a orar. Amén. Pero tú lo puedes hacer donde tú vayas. Si estás en un colectivo, si estás en el trabajo, ahí puedes estar orando. Y vienen malos pensamientos y puedes decir, Señor, yo clavo en el nombre de Jesús estos pensamientos. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, yo lo clavo ahora. No quiero sentir esto. Lo doy muerte en el nombre de Jesús. Fuera de mi vida, fuerzas espirituales. Amén. Ahí estás matando. Amén. Ahí estás pasando la muerte de cruz. Por eso dice la palabra en Lucas 14:27 que el que no va a Él y no lleva la cruz no puede ser su discípulo. Amén. El que quiera venir en pos de mí, dice el Señor, tome su cruz y sígame. Esa cruz, amén, mata todas las obras de la carne, a los deseos carnales. Y el cristiano tiene que ser muerto en Cristo Jesús. Amén, para que tú no puedas sentir. Pero muchos podrán decir, hermano, no estoy entendiendo todavía. Hermano, un ejemplo claro. Cuando alguien viene, hermano, y te quiere, por ejemplo, pelear, amén, viene y te insulta, un ejemplo, amén, y esas palabras logran lastimar tu corazón, es porque hay carne todavía. Mas el ejemplo más claro fue cuando Jesús, amén, fue crucificado. Literalmente, nosotros sabemos que Jesús murió con su corazón explotado. Amén. Y cuando se acercaba el día de reposo, amén, decidieron quebrar las rodillas a todos aquellos, a los dos malhechores, amén, que estaban a los costados de Jesús. Amén. Y más cuando llegaron a Cristo Jesús, Jesús ya estaba muerto. Y cuando metieron la lanza por el costado, dice que salió agua mezclado con sangre. Amén. Ya no sintió Jesús. Amén. Y así pasa. Los dolores, las tribulaciones, las aflicciones, los problemas, amén, son, amén, punzadas que te da el enemigo para que tú grites. Y si tú vives en la carne, vas a gritar. Y si tú vives en la carne, un insulto, vas a reaccionar. Amén. Como muchos dicen hoy en día, bueno, voy a dejar la Biblia a un costado, voy a agarrarle a golpe a este, lo voy a hacer entender a golpes quizás. Pero la Biblia no dice que dejes la Biblia a un costado y
y que te arremangues y golpees a tu hermano o a tu amigo o a tu amiga. Amén, mas la Biblia te manda a perdonar. Por eso dice que es necesario llevar, amén, la muerte de Jesús por todo lado. Amén, por todas partes, llevando la cruz. Y dice también para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Y cómo se ha de manifestar? Tú dirás quizás, pero hermano, es imposible que Jesús se pueda manifestar en nosotros. Se puede manifestar, pero ¿cuándo? Cuando tú hayas matado a tu carne, vas a poder escuchar la voz de Dios, vas a poder vivir como Cristo vivía. Si te pegan una mejilla, vas a poner la otra, y si te quitan la capa, lo vas a devolver, lo vas a dar. Amén. Y si te ofenden, vas a perdonar a tu hermano. Esa es la vida que llevaba Jesús. Por eso el Señor decía: sed manso y humilde como yo. Amén. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos muerte de cruz. Amén. Pero para algunos es locura. Muchos pueden decir aleluya, gloria a Dios, pueden danzar, pueden, amén, gritar gritos de júbilo, de aleluya, gloria a Dios, pero cuando viene la hora de la pelea, viene un insulto de parte de alguien que no conoce quizás a Cristo, ahí nomás reaccionan, o le quitan algo, amén, que le pertenece, ahí nomás se levantan, amén, enfuriados y se olvidan de Cristo Jesús, se olvidan que llevan una vida, amén, el cristianismo. Amén. Mas para eso sirve la cruz. Para que Jesús se manifieste en tu vida, necesitas morir. Necesitas morir en Cristo Jesús. Y hoy el Señor te está enseñando esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Primera de Corintios nos habla de la muerte. Amén. En el capítulo 1, verso 18, y en Lucas 14, 27. ¿Y qué dice en el verso 11? En el verso 11 del capítulo 4 de Segunda de Corintios. Porque nosotros vivimos siempre. Amén. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Amén. ¿Qué dice? Volvamos a repetir. Porque nosotros que vivimos siempre, amén, que vivimos siempre, estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Amén. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Amén. Y es importante que tú puedas entender en relación a esta palabra. Muchos lo pueden ver como un trabalengua, como que el Señor no le entiende lo que me está queriendo decir. Pero el Señor dice en el verso 11, porque nosotros que vivimos, tú vives. Amén. Él es la vida. Juan 11, 25. ¿Qué nos dice el Señor? Te invito a que puedas abrir el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25. 11:25, ¿qué nos dice el Señor en relación a la vida? Nosotros que vivimos, amén, ¿qué nos dice? Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Amén. ¿Y qué dice? Amén. 11:25 en relación a la vida. ¿Qué dijo Jesús? Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea tu nombre. 11:25 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor. Amén. ¿Qué les dijo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y es importante que tú le puedas entender, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Amén. Y es necesario que tú puedas entender en relación a este pasaje. Si tú dices que vives, siempre vas a estar entregado a muerte. Siempre vas a morir a tu yoísmo, a tu personalidad, a tu egocentrismo, a lo que sientes. Porque muchos dicen: yo creo, yo pienso. Y aún siendo cristianos de años, no, a mí no me van a decir lo que tengo que hacer, a mí no me van a decir esto, porque yo tengo mi personalidad, yo soy un hombre fuerte, una mujer fuerte. Pero eso tiene que morir cuando tú has conocido al Señor.
Escúchame bien, ya no hay lo que tú sientas, lo que tú desees, lo que tú pienses, mas si no, tiene que manifestarse en ti la vida en Cristo Jesús. Amén. Y para que tú sientas esa vida en Cristo Jesús, tienes que morir. Pero muchas veces me podrás decir, pero hermano, es imposible morir. No puedo. Sí, Señor, por ahí me manifiesto una bronquita, una mentirita piadosa. Hay algo, Señor, que siempre, bueno, una piedrita, ven, alguien me saca de la casilla. No tiene que existir. Pero si lo hay, tienes que aprender a morir cada día. No va a salir de un día para otro. Amén. Lleva un proceso de tiempo. El cristianismo es una maduración de proceso de tiempo. El cristiano no se hace de la noche a la mañana. Sí, aceptas a Cristo Jesús. Él te limpia, te renueva, te edifica, pero ahí estás tú, el crecimiento. Por eso el Señor nos pone como ejemplo la semilla estirada en tierra, y la semilla lleva un proceso de tiempo en crecimiento. Amén, pero tiene que ser cuidada. Si Apolos, si Pablo plantó y Apolos regó y el crecimiento le da a Dios, dice su palabra, hay un crecimiento, pero ese crecimiento tiene que ser en tu corazón. Puedes crecer, puedes vestirte con, amén, de saco y corbata, y puedes tener la Biblia en tu vida, pero eso no denomina un crecimiento en Cristo Jesús. Escúchame bien, sino el crecimiento va por dentro. Amén. El crecimiento va en lo profundo, en tu corazón, en tu alma, en tu madurez. Amén. Va creciendo de a poco. Y el Señor te va trayendo a tribulación. Como nos dice en el verso 8 del mismo capítulo de 2 de Corintios, capítulo 4. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Amén. ¿Y qué dice? Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Quizás hay tribulación. ¿Cómo te sientes el día de hoy? En todo, mas no angustiado. Hay tribulación, llega un momento de tribulación. Te sientes angustiado, te sientes de rodilla, pero no destruido, porque hay oportunidad, hay una esperanza. Yo he podido sentir esa angustia. Todo cristiano, para poder madurar, tienes que experimentar esta palabra, la tribulación, la angustia, la persecución, para poder madurar, para poder llevarle la cruz del Calvario, poder clavar este dolor y decirle: Señor, yo te lo entrego. No sé cómo te encuentras el día de hoy. Quizás te encuentras ahí roto el corazón, como me sintonizas el día de hoy, y el día de hoy están brotando lágrimas en tus ojos porque estás pasando esta angustia. Mas nadie te ha hecho entender esta palabra, porque te han predicado un evangelio de dinero, un evangelio de riqueza, un evangelio, amén, de tantas cosas que van fuera de Dios. Mas el Señor el día de hoy te está enseñando que necesitas morir, necesitas crecer. Amén. En las bases del Señor. Porque nosotros que vivimos en el verso 11, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Sí, Él quiere manifestarse, pero muchos me podrán decir: Señor, pero Jesús, ¿cómo se puede manifestar en la carne? En tu vida. Ahí cuando te miran, ahí cuando predicas, viene un hermano y dice: hermano, siento la unción, siento el poder, siento un deseo, hermano, de estar con usted, hablando literalmente y en lo espiritual. Que no confunda la situación. Amén. No en los deseos carnales, sino un deseo espiritual, así como dice la palabra, que el Señor no era de rostro hermoso, pero hacía que lo deseemos. Amén. Porque estaba el mismo Espíritu de Dios en Él. Así van a decir: en tu vida se manifiesta el poder de Dios, la yequina de Dios, la unción de Dios.
Amén, porque Dios, Cristo Jesús, quiere manifestarse en tu carne. Amén. Y Él quiere manifestarse en tu vida, en ese cuerpo mortal. ¿Y cuándo se va a manifestar el Señor? Cuando tú mueras, cuando tú renuncies a tu vida, cuando tú renuncies a tu personalidad, cuando tú renuncies quizás al tiempo que le dedicas a Dios, que es chiquitito. Él quiere manifestarse en tu corazón, porque tú eres templo de Él y Él habita en ti, como lo dice en 1 Corintios 3:16. ¿Acaso ignoráis que vosotros sois templo de Dios Altísimo y que Dios habita en vosotros? Él quiere habitar el día de hoy en tu corazón. Tú lo vas a dejar. Tú vas a dejar que el Señor pueda habitar en tu corazón. Debes renunciar. Debes renunciar a esa vida vieja, esa vida que te lleva a la torpeza, esa vida que llevas quizás en la carne, mitad de la carne, mitad en el Señor, mitad de la carne. Mas el Señor te dice el día de hoy: no puedes amar a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No puedes amar a la luz, amar a las tinieblas. Mas Él quiere manifestarse en su vida el día de hoy. Él quiere manifestarse en tu vida. Cierto hermano un día me dijo: ¿cómo puedo hacer para recibir la llenura del Espíritu Santo? Debes creerlo solamente y debes morir cada día. Es lo único que debes hacer y creer. Amén. Él quiere manifestarse. Verso 11 dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Amén. Por causa de Jesús, para que también en la vida de Jesús se manifieste nuestra carne mortal. Amén. Gloria a Dios. Yo te invito a que puedas abrir Romanos capítulo 6, verso 4. Romanos 6, 4. ¿Qué nos dice en relación a este pasaje también que nos habla de la manifestación de Jesús en el cuerpo mortal que tú llevas? 6, 4. ¿Qué nos dice el Señor? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, hermanos, que nuestro viejo hombre fue, ¿qué dice? Crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez y por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive, dice el Señor. Y en el verso 11, para terminar este contexto bíblico: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice el Señor. Amén. Nosotros hemos sido sepultados y muertos para que Jesús sea manifestado en nuestra vida, en nuestro cuerpo mortal.
era necesario participar de la muerte de cruz, la muerte que padeció Jesús. Y cuando hemos experimentado la muerte en Cristo, cuando hemos sido bautizados, hemos renunciado al viejo hombre y hemos renacido en vida en Cristo Jesús. Romanos 6:4 nos especifica que ya no tenemos vida en el pecado, sino hemos resucitado juntamente con Él para que vivamos una vida en Cristo Jesús. Pero hay muchos que han aceptado a Jesús y han sido bautizados y han sido muertos, pero no por el amén, no habiendo ayuno, no habiendo oración, no habiendo muerte de cruz, no llevando la muerte en Cristo Jesús. La carne ha vuelto a renacer y hoy se encuentran en el mundo. Amén. Tú quizás que te has apartado y me estás sintonizando el día de hoy, tú has dejado que tu cuerpo vuelva a resucitar. Ese cuerpo, amén, terrenal, carnal, animal, diabólico, lleno de fuerzas espirituales, ha renacido de vuelta. Mas el Señor te dice el día de hoy, necesitas morir. Amén. Puedes hacerlo nuevamente en el bautismo. Puedes volverte a bautizar. Muchos dicen, no, pero ya me he bautizado una vez, 2 veces. No hay cuántas veces puedas bautizarte. Hechos de los Apóstoles 19, capítulo 19, ciertos varones de Dios le preguntaron, amén, le preguntaron a uno de los discípulos, amén, ¿qué tendrían que hacer ellos, siendo bautizados en el bautismo de Juan? Mas, ¿qué le dijo? Vayan y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y el don del Espíritu. Lo puedes volver a hacer. No hay cuántas veces puedas hacerlo. Amén. No hay cuántas veces tú puedas, amén, hacerlo. Gloria a Dios. Y es necesario que tú puedas entender, gloria a Dios, en el misterio de Dios. Y es necesario que podamos entender, amén, en el Señor. Nosotros tenemos que entender, amén, lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Amén. Yo te invito a que puedas abrir Hechos de los Apóstoles capítulo 19. Amén. Gloria a Dios. En el verso 1, aconteció que entre tanto que Apolos, amén, estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Amén. Y en el verso 4 dice, y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndolo Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Y esto también lo podemos entender, y es necesario poder comprenderlo en su magnitud, poder comprender lo que el Señor nos hablaba. Amén, en la palabra del Señor. Por eso el Señor nos hablaba con palabras claras. Amén. Y es necesario poder comprender cada detalle. Gloria a Dios. Lo que el Señor nos enseñaba, diciendo en su palabra. De cada punto, amén, de lo que el Señor nos enseñaba, en cada detalle.
de la muerte de Jesús. El bautismo era muy importante para dar muerte a la carne. Y en el verso 12 añade, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Quizás tú no entiendas esta partecita. ¿Qué dice? De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y es necesario poder entender. Muchos dicen, pero bueno, ¿cómo si nosotros tenemos vida? ¿Cómo morimos entonces? La carne muere, porque la carne tiene un ciclo de vida, una determinación de Dios. Dios en su inmensa sabiduría le dio un tiempo al hombre. Amén. Y dice Eclesiastés, nos habla también, y en Proverbios, que en la muerte del hombre se termina la gloria del hombre, la soberbia. Todo hombre, rico, pobre, tiene un ciclo de vida. La muerte nos toca a todos. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Amén, gloria a Dios, bendito sea tu nombre. De manera que la muerte, en el verso 12, de manera que la muerte actúa en nosotros. ¿Cómo actúa? Cuando nosotros partimos de la tierra. Amén. ¿Y qué dice? Él trata de explicar con simples palabras. Y en vosotros la vida. Después de la muerte hay una vida. Eso tienes que entender. Amén, que la muerte sí actúa porque tiene la orden de Dios de actuar. ¿Por qué? Porque recordemos que Jesús le quitó, amén, aquel que tenía el imperio de la muerte, al diablo y Satanás. Mas Él dijo en su palabra, mas yo a quien quiero le doy vida y a quien quiero la quito. Amén, y eso tenemos que entender en su palabra. Por eso dice en el verso 12 que de manera que la muerte actúa en nosotros, sí, cumple su ciclo, su orden, y en vosotros la vida eterna. ¿En quién? En aquellos que caminan una vida en Cristo Jesús, aquellos que le aceptan a Cristo Jesús. La muerte es el comienzo de una vida nueva. Y en el verso 13 dice la palabra del Señor, ¿qué nos dice? Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pero teniendo el mismo espíritu de fe en Cristo Jesús, hablando del mismo espíritu, hablando al Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Conforme a lo que está escrito, creí, que dice, por lo cual hablé, dice el apóstol Pablo. Lo creí y lo testifiqué. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y eso viene por fe. Amén, porque nosotros no vimos, mas nosotros creemos que esta palabra fue inspirada por Dios. Tú que me escuchas, hermano, hermana, amigo, amiga, que me estás sintonizando el día de hoy, tú crees que el Señor nos ha revelado. Amén. Por la fe vas a hablar y por la fe vas a vivir en Cristo Jesús. Amén. Y es importante poder entender. Y en el verso 14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Yo te invito a que puedas abrir 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. 1 Tesalonicenses 4:16, que nos hablan del verso 14 del capítulo 4 de 2 de Corintios. Hasta que busques 1 Tesalonicenses 4:16, vamos a compartir en 2 de Corintios capítulo 4. Amén. Verso 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús,
a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. Aquel que ha resucitado a Jesús también nos resucitará a nosotros, y eso tenemos que tener la fe y la convicción. 1 Tesalonicenses 4:16. ¿Qué nos dice? 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero ¿qué dice? Amén. Aquel que nos resucitó, amén, aquel que resucitó al Hijo también nos resucitará a nosotros. Porque el Señor, verso 16 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, porque el Señor con voz de mando y con trompeta de Dios. ¿Qué dice el Señor? Con esa trompeta el Señor nos resucitará, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y es necesario poder entender qué más nos dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oh Señor. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Bendito, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, amén, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor, amén, para siempre. Y es necesario poder entender que las tumbas en aquel día se han de abrir, porque ha de producirse el arrebatamiento en Cristo Jesús. Tenemos que entender que todo eso se ha de producir el día en que el Señor venga. Por eso dice en el verso 14 del capítulo 4 de 2 de Corintios, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Él y nos presentará juntamente con Jesús. Amén. ¿Y qué más dice? Y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Amén. ¿Qué nos dice en el verso 15? Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, decía el apóstol Pablo. Y esas cosas que ellos pasaban, tribulación, hambre, aflicción, persecución, padecían por ti, amigo, por ti, hermano, hermana, que hoy puedes estar escuchando la palabra de Dios. Esta palabra ha derramado sangre, persecución a nuestros hermanos en la antigüedad, y hoy lo puedes estar escuchando, y tú también vas a padecer persecuciones, pero por amor para aquellos que vienen,
Para aquellos que tú le vas a predicar la palabra, tú tienes que resistir. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir la palabra como se cumplió en el apóstol Pablo, sufriendo, para que muchos puedan escuchar también esta palabra. En el verso 16 del capítulo 4 de 2 de Corintios, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Amén. Gloria a Dios. Y es lo que nos dice el Señor. Primera de Pedro capítulo 4 verso 13. Te invito a que puedas abrir. Primera de Pedro capítulo 4 verso 13. Si no, dice el Señor, si no gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también a la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vosotros vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Amén. Él es blasfemado, pero vosotros, amén, gloria a Dios, perdón hermano, pero por vosotros es glorificado. Amén. ¿Qué dice el Señor en el verso 13? Amén. Y también del verso 12 del capítulo 4 de Primera de Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego, de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Mas dice el apóstol Pablo en el verso 16 del capítulo 4, amén, de 2 de Corintios, por tanto no desmayamos ante, aunque nuestro cuerpo, nuestro hombre exterior se va desgastando, sí. Amén. El interior, no obstante, se renueva de día a día y va creciendo en potencia, en fuerza, porque amén, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Volvamos a repetir, verso 17 del capítulo 4 de 2 de Corintios. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué nos dice? Amén, que mediante más seamos probados, hay más peso de gloria sobre nuestra cabeza. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Dice el Señor. Es lo que nos dice el Señor. Y es necesario poder entender lo que el Señor nos quiere decir. Yo no sé cómo has vivido hasta el día de hoy. Pero yo te invito, ahí como estás, que puedas cerrar tus ojos. El Señor nos ha dado tanto amor. Yo quiero ser. No sé cómo te encuentras hasta el día de hoy. ¿Cómo has vivido? Señor amado. ¿Has vivido como ese vaso? Como el barro en las ¿Has vivido del alfarero, muriendo cada día? Quebranta mi vida. Han venido problemas, han venido tribulaciones. Tantas cosas han venido a tu vida.
tanto dolor, aflicción. Yo quiero ser Jesús. Yo quiero. Puedes hablar con Él. Ser. Habla con Él unos segundos solamente. Habla con Él. Yo Cuéntale a Él, ha sido perseguido, ser. ha sido atribulado, angustiado. Mas hay una recompensa. Debes permanecer. Habla con Él. Levanta tu voz. Yo quiero ser. Señor amado, como Exprésale a Él. las manos del alfarero. Sí, Señor. Quebranta mi vida. Dile, Señor, necesito quebrantar, Señor. Necesito tomar esa cruz. Necesitas tomar esa cruz. Exprésale a Él. Yo Exprésale a quiero ser. ¿Qué obras se han manifestado en tu vida? Yo quiero ¿Qué obras no dejan que el Espíritu de Dios, el Cristo Jesús, pueda manifestarse en tu cuerpo mortal hacia otras vidas? Habla con Él, cuéntale, dile, Señor, esto me pasa, aquello, Señor. Una santa divanos. Acércate. Nuestras vidas, Señor, te la presentamos a ti. Necesitas renunciar a las obras que te atan, Prepararnos para aquel día, Señor, que te tribulan. tú has de venir en las nubes a nuestro pueblo. Habla con Él. Tú has de venir a recogernos. Tú has de venir a levantarnos. Has de levantar primero a los muertos, Señor. Has de resucitarnos. Y luego a nosotros que estamos en vida. Para ese día queremos prepararnos. Por eso te pedimos que nos hagas de nuevo. Que rompas esta vasija, Señor. Esta vasija donde hay asperezas. Donde aún falta, Señor, pulir algunas cosas. Y por eso te pedimos, haznos de nuevo, renuévanos, Señor, rompe nuestras vidas, tu vasija, tú eres nuestro alfarero, tú eres nuestro. Habla, hermano, hermana. Haznos de nuevo, Señor. Sueltan ahora. Oh, Señor. Ponte la mano ahí en la frente. Dile, Señor, renuncio a esta vida, Señor, que llevaba hasta el día de hoy. Renuncio, Señor, toda obra de las tinieblas, toda obra de la carne, Señor. Yo quiero ser, Señor, un vaso nuevo, un barro en tus manos. Mi Señor amado. Yo quiero ser, Señor, tu siervo, para que la gloria y la excelencia de tu poder sea manifestada en mi vida. En las manos del alfarero. Dile, Señor, quebranta mi vida. Dile, hazla de nuevo. Y hazla de nuevo. Yo quiero ser. Yo quiero ser. Oh, Señor. Exprésale con tus palabras. Dile, gracias, Señor. Gracias, Señor, por enseñarme el día de hoy lo que es tomar la cruz, Señor. Lo que es, Señor, vivir conforme a tu amor, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Jesús. Dile gracias. Necesito, Señor. Necesito llevar esa cruz, Señor, cada día para ser tu discípulo, Señor, tu siervo. Gracias, papito amado.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en Cristo Jesús. Si quieres aceptarlo, Señor, y quieres reconciliarte con Él, vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Señor amado, nos reconciliamos y te aceptamos en nuestro corazón. Anótanos, Señor, tu nombre, Señor, en el libro de la vida. Señor amado, enséñanos a vivir en tu amor, en tu misericordia. Gracias, papito. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Más de ti, Señor, y menos de mí. En el nombre de Jesús, he aquí tu siervo, he aquí tu sierva. Amén, Señor. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.